Capítulo número 6, segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas el seah de flor de harina, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Verso 16 de ese mismo capítulo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: ¿cuál es tu actitud ante el problema? ¿Cuál es tu actitud ante el problema? Amén. ¿Cuál es tu actitud ante el problema? Tenía como tema el día de ayer una condición miserable, pero creo que ha sido explicada esa parte hoy por la mañana. Gloria a Dios. Me escuchaba yo mismo, a mí mismo. Vemos una situación difícil para el pueblo de Israel, que está sitiado. Sitiado es que han levantado un cerco alrededor de la ciudad, está bloqueado por todas sus vías, y ellos se han quedado dentro de la ciudad amurallada. Eso dura meses de meses, puede durar hasta años, un sitio, y eso hace que el pueblo se desespere, se rinda o muera. Los sirios habían atacado a Samaria. Ben-Hadad era el rey que estaba bloqueando todo, y la condición de hambre que existía en la ciudad era tan tremenda que estaban comiendo cosas que normalmente los israelitas no comían. Pero como estaban encerrados, había llegado a una situación desesperante. Esta situación desesperante, esa condición miserable en la que se encontraba, era el resultado de muchas cosas: del abandono de la palabra de Dios, del incumplimiento de los mandatos del Señor, de la idolatría que deliberadamente este pueblo había buscado, y la condición de sus líderes, que era una condición totalmente de pecado. Entonces todas se había conjugado todo eso, y venía un momento de miseria difícil para el pueblo, que ante esa situación ellos comenzaron a desesperarse,
y parte de eso es lo que leíamos, que ellos ya estaban comprando, estaban comiendo, fíjese, que dice aquí, la cabeza de asno, que era algo que ellos no comían, y comían el estiércol de las palomas, ¿verdad? Pero más que la parte de lo que es el sufrimiento, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos ante una situación? Y eso es, trasladándolo a nosotros, ante una situación difícil, ante un problema, de aquellos problemas que nos acontecen de la noche a la mañana, repentinamente, a nivel personal o a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel de nación, lo que sea. ¿Cómo reaccionamos? Y nuestro reaccionar depende de la madurez y de la convicción que nosotros tengamos de la palabra de Dios, de nuestra comunión con el Señor y de cuán nosotros estamos metidos en nuestra fe y en nuestras esperanzas con Él. Así que vamos a ver a la luz de la palabra que está el rey, está un príncipe, está también el pueblo, está el profeta Eliseo, y aparecen en escena también 4 leprosos ahí, anónimos, ¿verdad? Que están en estos versos dentro del capítulo 6 y del capítulo 7. No tocamos todos los versos por razones de tiempo. El rey, que aparece allí cuando en el verso 26, iba pasando el rey por el muro, y una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Amén. Hasta ahí. Y luego le pregunta al rey: ¿qué tienes? Y hay un caso ahí tremendo de que habían llegado al canibalismo. 2 mujeres se habían puesto de acuerdo y de comerse a sus bebés, y entonces se pusieron de acuerdo y se comieron uno, y ya cuando tocaba comerse el otro, la otra lo escondió, y eso se lo presentan al rey. Entonces el rey viene y rasga sus ropas, sus vestidos, su ropa real, y queda mostrando un cilicio, o sea, una condición de que él llevaba pena, y que él estaba en una condición miserable. Él estaba pidiéndole supuestamente con eso, estaba mostrando pues que necesitaba del favor de Dios. Pero sus palabras están lejos de esto, ya que él tiene una actitud, lo que vemos primeramente que ante la dificultad toma una actitud fatalista. ¿Por qué fatalista? Porque todos dependían de él como rey, como soberano, y lo que menos tenía que hacer él era perder las esperanzas. Y cuando le dicen salva, sálvanos, le están diciendo al rey, el pueblo, una mujer, lo que sea, debe de tener el carácter y el temple, el rey, como para saber dominar una situación apremiante, una situación difícil. Pero lo que surge en él es una soberbia, un orgullo, que no le permite a él vivir en paz, y mucho menos pedirle la ayuda a Dios, porque no está doblando él rodillas, ni está mostrando una actitud, ¿verdad?, de arrepentimiento o de urgencia de la necesidad de Dios. Sabe que en Jehová está la solución, pero no la busca. Y tampoco lo que hace, lo vamos a ver más adelante también, él descarga toda su ira, en inocentes, culpándolos de sus propias desgracias, acusando al profeta. Eso lo vemos más adelante en el verso 31, cuando dice: y él dijo, después que le cuentan el caso de canibalismo, de que se han comido a un bebé, 2 mujeres, él dijo, el rey: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Amén. Entonces, eso es lo que le decía, que él estaba descargando su ira en un inocente.
culpándolo de su propia desgracia y acusando al profeta y amenazándolo también a muerte. Aunque estaba vestido de cilicio, que era un signo externo de dolor y de humillación, él maldecía al siervo de Dios. Entonces, esa condición surgió en el rey a raíz de una situación pues apremiante. Muchos de nosotros tomamos esa actitud de soberbia, de orgullo, de no buscar la ayuda del Señor aun cuando tenemos necesidad de ella. En lo más profundo del corazón del hombre o de nosotros como hombres, nosotros a veces sabemos que somos los culpables de la situación que nos está pasando, pero orgullosamente no lo queremos reconocer y al final le queremos echar la culpa a Dios, cuando esto viene siendo el resultado, porque aquí es un sitio. El sitio era de que no podían salir de sus casas. Imagínense lo difícil que es no poder salir de sus casas, o sea, de la ciudad, no tener el abastecimiento adecuado, pasar en esa zozobra, en esa dificultad de que no sabían en qué momento los podían atacar. Era una situación desesperante. El pueblo internamente se quebraba, comenzaba a exigir, comenzaba a desesperar, y entonces se necesitaba el temple de los líderes, el temple, para que ellos, en este caso el rey, pudiera sobrellevar una situación nacional. No huir ante un problema nacional, no echarle la culpa a otros, como en otros casos sucedió con el rey Saúl, sino que realmente buscar la solución. Y la búsqueda de la solución, eso es a luces sabemos que es por medio del arrepentimiento, buscando al Señor Jesús. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que hombres como reyes, como otro rey de Nínive, que no era una nación que tenía la palabra de Dios, que no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, cómo es posible que ellos entraran en un arrepentimiento cuando fueron sentenciados? De aquí a 40 días, Nínive será destruida a raíz del pecado de esa ciudad. ¿Y cómo era posible que un rey movió a toda una nación al arrepentimiento? Y dice que aún a los animales guardaron ayuno, ¿verdad? No comieron. Y todos llegaron, los hombres y mujeres, niños y ancianos, buscaron el arrepentimiento para lograr el favor de Dios de que no los destruyera. Y aquí vemos a un hombre, un rey emblemático de la nación de Israel, que debería de haber llevado el estandarte de ponerse a la brecha para que la ayuda y el favor de Dios llegara. Más sin embargo, lo vemos hundido ahí en esa miseria, en esa condición miserable, y toma una actitud que no debe de tomar. Lastimosamente, al igual que Saúl, ponen pretextos siempre, culpan a otros siempre de estas situaciones. Entonces, también aparece en escena un príncipe ahí en el capítulo 7, verso, vamos a leer desde el 1 y 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, el profeta: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amén. Entonces ahora el príncipe, que es el brazo derecho acá de la ayuda, brazo derecho del rey, cuando la palabra de Dios vino a través de Eliseo, lo que Eliseo dijo es: mañana todo va a estar barato. Eso es lo que le dijo. Mañana todo va a estar barato. Ahora
Porque fíjese bien, ellos tenían el recurso económico, y qué tremendo tener el recurso económico, pero no tener el alimento, ¿verdad? Y ellos tenían el recurso económico. Es como que usted tenga todo un manjar y no pueda comer, por lo que sea, por cuestiones de salud, por lo que sea. Usted puede haber toda esa comida que pueda disfrutar, pero no lo hace porque usted físicamente no puede. En este caso no, ellos estaban pagando grandes cantidades de dinero por la cabeza de un asna y por el pupú de las palomas, el estiércol, imagínense. Y el profeta, después de que es amenazado, le mandan un mensajero al profeta y él ni siquiera le abre la puerta, no los atiende. Mas sin embargo les da una palabra de Dios y les dice, así dice Jehová, mañana todo va a estar barato. Eso es lo que les dijo, mañana todo va a estar barato. Hablando, fíjese bien, ya no de la basura y de las cosas prohibitivas que estaban comiendo, sino hablando del trigo y de la cebada, amén, que era fundamental en la alimentación de ellos, como decir en El Salvador, bueno, ya va a haber frijoles y ya va a haber maíz. Imagínense, eso es fundamental en la canasta nuestra. Y va a estar barato, eso les estaba diciendo. Entonces viene ese príncipe, que dice ahí la palabra que el brazo derecho del rey se apoyaba en él, y expresa ahí una cosa que no debería de haber dicho. Dice, si Dios o Jehová abriese ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Es decir, si Dios dijera que va a ser un milagro, ¿vamos a creer a eso? La actitud que toma. Entonces esa actitud ante una situación difícil, precaria, ante una situación extrema, tampoco fue la correcta, porque demostró este príncipe que él no tenía ni fe ni esperanza. ¡Qué tremendo! La ayuda al rey no tenía ni fe ni esperanza. Mire qué ayuda. En lugar de enfocarse en lo bueno de que Dios estaba enviando una palabra fresca y que no, bajo la justicia humana, no merecían. O sea, no justa por la condición de ellos, pecaminosa, pero que en su misericordia Dios quería darles esa buena nueva, ese anuncio, se los quería dar, pero en vez de ver lo bueno de parte de Dios, lo que hace es ver lo negativo, y lo que hace es también transmitir esa parte negativa, ese desgano, esa falta de fe, lo transmitió, lo dijo públicamente, lo dijo. Creía que Jehová no los podía sacar de esa condición extrema. Qué tremendo, la falta de fe, la falta de esperanza. Y eso no va con los hijos de Dios. La falta de fe y la falta de esperanza lo que muestra es un signo de muerte espiritual. Amén. Ante un asedio, ante un sitio, ante una situación extrema, ante una situación miserable, ¿verdad?, de miseria, de escasez, donde no podemos tener ni el derecho de la libertad de movernos, que es lo que les estaba pasando a ellos en esta condición. El príncipe lo que expresa es eso, una muerte espiritual, porque que Dios anunciara que podía hacer un milagro es aquellos tipos de gente que son los que siempre critican en la familia a los que oran, a los que dicen pongámonos a orar, aquellos que dicen no, tengamos fe, Dios puede ayudarnos. Viendo una situación dramática, viendo una situación trágica, viendo una situación que aparentemente es irreversible en nuestra familia, ¿verdad?, y que no le vemos nosotros salida, más sin embargo debe de existir en nosotros y debemos de albergar como hijos de Dios la fe y la esperanza, llevar palabras de aliento, palabras que puedan ayudar a fortalecer
la unión para que en comunión podamos orar y podamos clamar. Pero siempre va a haber alguien así, ¿verdad? Que en vez de ayudar, arruina. Como aquel cartel que me gusta ver a mí, dice, nunca falta alguien como este, y está un pájaro carpintero picoteando en el dibujito del arca de Noé. Está el carpintero picoteándola por afuera. ¿Va? Entonces, que es la parte como negativa, ¿va? Y todos los animalitos a la expectativa de lo que está haciendo el pájaro carpintero. Entonces, vemos que, y debemos de estar preparados para personas así dentro de la familia, ¿verdad? Que no van a ver la parte de la buena nueva, sino que lo que van a hacer es criticar, lo que van a hacer es juzgar. Y lo más recomendable es que si no tenemos una palabra de ayuda para otros, nos quedemos con la boca callada, ¿verdad? Si no podemos confiar nosotros en el Señor, mejor no digamos nada. En esta condición es mejor callar, porque hacemos más callando que hablando. Guardar silencio acá se convierte en una virtud, que expresar esa parte negativa que sale de nuestro corazón cuando en nosotros hay cierto ácido, cierta cosa en contra de Dios, ¿verdad? Cuando brota lo que es la hiel, lo que le llamamos la bilis, decimos nosotros, la hiel, o sea, vamos guardando ahí algo, ¿verdad? Que estamos en inconformidad con el Señor. Y cuando la buena nueva viene y viene la palabra y dice que hay esperanza, en donde le dice, mire si esto no es de muerte, mire si ya va a salir del problema, lo que brota de nosotros. Y el príncipe brotó de él algo que no debería haber pasado. Hay un peligro acá en lo que nosotros pronunciamos, ya que puede acontecernos a nosotros que nuestra incredulidad, no es problema de Dios, es nuestra incredulidad, nos lleve a algo peor e inevitable. Amén. No se puede contradecir a la palabra de Dios. Si Dios está diciendo algo, lo mejor, como si nosotros no tenemos la fe suficiente, es mejor callar. Porque el príncipe dijo, y un príncipe en el verso 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventana en el cielo, ¿sería esto así? Imagínese, irreverente el hombre, ¿va? Y él dijo, el profeta le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Verso 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Verso 17, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Amén. Mire qué tremendo. Entonces se cumplió la palabra de Dios en todos los sentidos. Que él iba a ver el milagro, pero no iba a disfrutar del milagro, por su actitud, por su reacción, porque somos reaccionarios. Muchas veces no pensamos lo que decimos, guardamos en nuestros corazones algo y está a flor de boca lo que nosotros queremos decir, sin meditarlo, sin tener esa cualidad preciosa de poder mejor mordernos la lengua, ¿verdad? Cerrar nuestras bocas, decimos, y a veces lo que decimos es ofensivo. En vez de construir, en vez de ayudar, lo que hacemos es destruir. Somos altamente tóxicos, ¿verdad? Porque destruimos. Y ese negativismo, si él lo hubiese expresado solo para él, está bien allá encerrado, pero lo está diciendo públicamente. Cuando
él es una ayuda, en este caso, al rey, cuando él es un príncipe del pueblo de Israel, cuando él era un príncipe del pueblo de Israel. Qué difícil, ¿verdad?, que haya este tipo de condiciones. Ahora, el tercer elemento es el pueblo. El pueblo, pues, estaba pagando precios muy caros ahí por basura que tenían que comer. Estaban desesperados, definitivamente. Entran en una condición extrema en el pueblo, del canibalismo, de que se comen ahí a un bebé. Entonces, el pueblo sufría, pero el sufrimiento era a causa de sus propios pecados. No era que Dios simplemente se quería gozar en hacerlos sufrir, sino que venía como resultado de la idolatría, el pecado, el desviarse, el desobedecer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el pueblo venía haciendo de años atrás y que ahora resultaban, ¿verdad?, como un correctivo, como un castigo en general para esta nación, para este pueblo en Samaria. La falta del conocimiento de los juicios de Dios, el desprecio a la palabra, los llevó a ellos a violar toda ley. Y entraron entonces en una desesperación y angustia. Ese es un cuadro triste en la vida de los creyentes, ¿verdad? Un cuadro triste. Y el llegar incluso al canibalismo, que fue un acto desesperado, una resolución a la ligera, sin tomar en cuenta al Señor, sin esperar en Él, era también el resultado de su pecado y del desconocimiento de la palabra de Dios. Ellos habían abandonado la ley de Dios completamente, y eso traía consecuencias, porque ellos se habían desenfrenado hacia el pecado, en todos los sentidos, en lo moral, en lo espiritual, en las costumbres y en todo aquello que había dictado Dios que hiciese diferente a ese pueblo en medio de las naciones. Es decir, era el cúmulo y era la máxima expresión de la desobediencia de un pueblo. Entonces tenían que pagar esas consecuencias. Pero ese resultado los llevó a ellos a una insensibilidad espiritual. Insensibles ya. Insensibles al quererse comer, ¿verdad?, en la desesperación, lo prohibido, a practicar el canibalismo. Insensibilidad en el rey, en la expresión que les hace a ellos de que, ¿y él qué pues? Si no les puede resolver Dios, ¿qué puede hacer él? Esa fue lo que les dijo. Si Jehová no les resuelve, ¿cómo le voy a resolver yo? Son actitudes. Porque es cierto, Jehová resuelve, no el hombre. Pero son actitudes. ¿Cómo lo decimos? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo que hay en lo que nosotros expresamos? Y ese es el punto. Porque si viene de un corazón contaminado, de un corazón resentido, definitivamente que lleva veneno. Lo que el príncipe decía, lo que el rey decía, las acciones del pueblo, todo eso se estaba conjugando en esto. Eran reacciones porque es la actitud de un pueblo ante una situación que en este caso era una condición miserable, ¿verdad? Una condición totalmente miserable en la que se encontraba. Un abandono pleno de la ley de Dios que había traído como consecuencia un desenfreno total en todos ellos. También aparece en escena el profeta, ahí en el capítulo 6, en el verso 31, dijo el rey, y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada. Esos son juramentos tremendos que hacían, ¿verdad? Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy.
Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba él hablando cuando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Amén. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, y da lo que iba a acontecer ahí. Entonces, el profeta representa el modelo a seguir. Ahí es donde debemos de enfocar. Sentado, o sea, hace algún tiempo les decía que cuando se da una situación de crisis, una situación difícil, el que entra en pánico, les dije en esa ocasión, el que entra en pánico es el ignorante, el que no tiene conocimiento de algo, de lo que sea. Si lo trasladamos al trabajo, a ustedes lo preparan para ahora con planes de emergencia, para que sepa cómo evacuar en caso de un terremoto, de un sismo, ¿verdad? Entonces, si usted no ha sido preparado en esa área, si a usted no se le ha dado las instrucciones, si usted no ha sido partícipe de los ejercicios, de las simulaciones, etcétera, etcétera, si se llega a dar una situación, lo más probable es que usted, que no ha sido orientado a eso, sea el que haga el show, ¿verdad? El que se le va a salir el grito feo y se va a salir corriendo desesperado, ¿verdad? Porque usted no está preparado para eso. Cuando no estamos preparados para un tema en especial, nosotros entramos en crisis, ¿sí? Por ejemplo, yo que tengo cero conocimiento de medicina, si un médico dice algo que a mí me puede alertar, yo me asusto, entro en pánico, pero es por el desconocimiento. Y el médico puede después decirme: mire, no se preocupe, ¿verdad? Para esto hay salida, hay solución, usted tiene que seguir esto y esto. Para ellos que tienen el manejo del tema, no hay ningún problema. Entonces ellos están como Eliseo, o el especialista está como Eliseo, sentado, tranquilo. Quienes entramos en desesperación somos nosotros, los ignorantes del tema. Y entonces él estaba acompañado ahí, fíjese bien, de los ancianos, y no es por gusto que estaba acompañado de los ancianos, hombres sabios, hombres que en la antigüedad representaban la sabiduría, no solo la humana, sino que representaban también la sabiduría de Dios por la experiencia, etcétera, etcétera. Ahí estaba el profeta de Dios sentado con los ancianos en su casa, ¿verdad? Y el estar sentados representa que estaban tranquilos, representa que estaban en paz, representa que están confiando en el Señor, representa que hay control de la situación por muy adversa que sea. Cuando se da una situación difícil en un hogar, en una casa, lo primero que hacemos, les decía, es buscar culpable. Ese es el ignorante del tema, ¿verdad? Lo que quiere es buscar un culpable, ¿verdad? Por tu culpa es que estamos así. O sea, está desahogándose en su ignorancia, atribuyéndole a otros. Toda esa carga que tiene se la está atribuyendo a otro. El otro es el problema, no soy yo. ¿Sí? Desconocimiento. Si es en la pareja, si es en el matrimonio, si es como la relación de padres, etcétera, etcétera, significa que algo ha pasado ahí. La comunicación, ¿sí? La distribución de las responsabilidades. Pero el que tiene el control, el que está confiando en Dios, ese es el que no va a perder la calma. Tiene el control. Ese va a estar en paz. Entonces ese es el que se ha fijado que también cuando pasa algo,
hay muchos que son como gallinas locas ahí dando vueltas en una situación, pero nadie hace nada. Pero tiene que haber uno que toma la acción, monta el carro, lleva al médico, busca hospital, etcétera, etcétera, y los otros se quedan dando vueltas, gritando y haciendo el gran berrinche y escándalo y todo, y verdad, y por tu culpa pasó, ya están buscando culpables, ¿verdad? Cuando no es esa la situación, ¿verdad? Sino que lo que amerita es una salida viable, o sea, bajo responsabilidad. Y el profeta estaba allí, y lo que le llegan a decir es que lo van a matar, imagínense. Y entonces dice, y si yo ya lo sé, si no era el que le adivinaba los planes al que los tenía sitiados, pues, allá en medio de los generales, lo que estaban planeando, haciendo el mapa de cómo iban a atacar, y dice que ya lo sabía Eliseo. ¿Y cómo era posible que lo supiera? Decían los sirios. No, es que es el profeta de Dios, es el profeta de Jehová. Entonces, el rey planeando matarlo y él ya lo sabía. Ni le abran la puerta, ¿verdad? ¿Para qué vamos a gastar la energía abriendo la puerta? Ya sea lo que viene. Dice, detrás de ese hombre que viene caminando, oigo los pasos del que ha dictado, el que ha jurado matarme. Pero no era ese el problema, porque en el fondo el profeta sabía que aquel estaba reaccionando ante esa situación que lo había estrangulado. Entonces lo que quería era hallar un culpable. Y él sabía perfectamente. Entonces este hombre que estaba ahí sentado en paz tenía palabra de Dios. Y la palabra es, ya todo, ya se va a tranquilizar, ya vas a ver, hay solución, ¿verdad? Y ese cacaraqueo que te agarró, ya te va a pasar si hay solución en el Señor. Y eso es lo que aparece ahí. Entonces es el Eliseo la figura que nos debe de representar a nosotros como modelo, como hijos de Dios. Una fe poderosa. Las crisis deben de servirnos únicamente para afianzarnos nosotros en el Señor. Fíjese bien, las crisis deben de servirnos únicamente para afianzarnos nosotros del Señor. Porque es la forma en que el Señor se puede mostrar en su amor, en su poder, en su misericordia, en su grandeza. Amén. Ante una situación difícil, el Señor se muestra. Ahora también debemos de saber cómo responder a los malvados, ¿verdad? A los malvados, debemos de saber cómo responder a los malvados, y también debemos de saber cómo responder a aquellos negativos, como el príncipe. Debemos de saber responder. Debemos de saber cómo responderle a los malvados. Cómo reaccionar ante los desesperados que se ahogan en sus propios problemas. Por eso cuando siempre se ilustra la figura de aquel que se está ahogando en el mar, ¿verdad? Y el rescatista es el que tiene el control. Y el rescatista sabe cómo manejar la situación. Pero para poder manejar la situación, debe de el otro definitivamente ser anulado. ¿Sí? Ser anulado. Porque si no es anulado, corre el peligro el rescatista de ahogarse, de sucumbir con el otro. Entonces debe ser anulado, de la forma en que ellos aprenden a anular. Ya sea porque lo dejan a uno que todavía se fatigue en el agua hasta que ya no tiene mayor fuerza, que ya es una cosa flotando uno ahí, y que ellos pueden agarrarlo y maniobrarlo y sacarlo, o haciendo que uno reaccione, ¿verdad? Siempre es importante que en este caso el que tiene el control, el que sabe, el que domina el tema, porque la condición de uno que se ahoga y del rescatista
El escenario es el mismo. Misma corriente de agua, misma profundidad, misma distancia, ¿sí? Misma playa, misma densidad del agua, si lo ponemos más técnico, lo que sea. Sí, es la misma. Pero ¿por qué uno está tranquilo y el otro no? ¿Sí? Aquí está la diferencia. Porque el otro es un especialista que ha aprendido a dominar ese tipo de situación. ¿Sí? Entonces, el otro no. El otro es el que está en pánico. Porque medio podía nadar y ahora pues se metió a una profundidad que no domina, porque nadaba en piscina o en poza o en río, y ahora está en el mar y no sabe qué hacer en el mar. Porque era un experto nadador en una piscina de 10 metros, pero ahora está dentro del mar y no sabe cuánto, y no sabe que hay corriente, y no sabe que la densidad del agua es diferente, etcétera, etcétera. Pero el otro tiene el control. Así es el profeta, y así deben de ser los hijos de Dios. Cuando todo mundo entra en pánico, es el Hijo de Dios el que debe de hablar. Es el Hijo de Dios el que tiene propiedad para, no solo para hablar, sino que para orar, para ejercer lo que tenga que hacer. Es el que tiene la capacidad de hacerlo. Es el que debe de tomar el control en la familia cuando la familia está sucumbiendo, que siente que todos se van a ahogar. Entonces, no, permítame, lo que vamos a hacer es orar. Lo que necesitamos es orar. ¿Sí? Sentémonos y platiquemos a ver qué ha estado pasando. Busquémosle una solución, busquemos ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el que espiritualmente es el más preparado, es el más sensible. Y el profeta Eliseo era esa persona. Profetizó la liberación de parte de Jehová, fíjese bien, en tiempo y en forma. Les dijo cuándo iba a ser y cómo iba a ser. ¡Qué tremendo! No se atemorizó ante las amenazas de un rey, ni se atemorizó ni turbó ante aquellos que estaban en crisis. Ese era el que necesitaba. Se mantuvo, en otras palabras, sobrio. Sobrio. ¿Sí? Aún en medio del sitio y de la escasez de alimentos, el profeta fue sobrio. Luego aparecen allí los leprosos. Fíjese que después de lo del príncipe, dice en el verso 3 del capítulo 7, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí? Hasta que muramos. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios, y no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Fíjense bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta ahí lo vamos a dejar. 4 leprosos, 4 anónimos ahí. Ni los querían en la ciudad, ni los querían en el otro lado. Y ellos no podían estar en la ciudad por su enfermedad. Hablamos de la lepra hace poco, en otra predicación. Pero tampoco podían estar con los sirios, porque no solo por la condición de salud, sino que por nacionalidad también. Pero ellos dijeron: vamos a morir. O morimos de hambre o morimos ahí con los otros que nos van a matar. Así que tomamos una decisión. Y los leprosos decidieron irse a donde los sirios. Como la palabra de Dios ya había sido dada, y la palabra de Dios es verdad, aunque no haya llegado el tiempo de su fiel cumplimiento, si la palabra ha sido dicha, llegará en el tiempo de Dios. Entonces estos hombres caminaron hacia el campamento de los sirios. Imagínense un campamento, porque, para que tengamos una idea, si el sitio era de años, esta gente vivía alrededor. Bloqueaban todo, bloqueaban los ríos, los desviaban para que no se abastecieran de agua, bloqueaban las calles para que no llegaran los comerciantes, establecían un sitio en donde no entraba alguien, ni entraba ni salía, sin la voluntad de este ejército poderoso que eran los sirios. Así había sido dada la orden. Y estos hombres se acercan al campamento y llegan de noche. Y cuando llegan de noche, ya el Señor, fíjese bien, antes de que entraran ellos, ya había mandado un ruido. Con un ruido les había ganado. Les ganó la moral. Con un ruido que confundió a este ejército, que ellos creyeron que venían ejércitos. Era estrepitoso, dice, como de ejércitos. Oían ruidos como de caballos, etcétera. Entonces ellos dijeron: bueno, estos han contratado, los israelitas han contratado a otras naciones para hacer guerra contra nosotros y nos vienen a atacar de noche. Y entonces dice que salieron en desbandada, huyendo, dejando los caballos, dejando el campamento, dejando alimentos, dejando las cosas de valor, etcétera. Hasta las chancletas dejaron, porque más adelante dice, ahí empezaron a dejar las chancletas y el chal y todo fueron dejando en el camino, porque ese es el rastro que después buscan, hasta el Jordán. Y de ahí se cruzaron el Jordán y a saber qué se hicieron, se perdieron. Entonces cuando llegaron los leprosos ya no había nadie en el campamento. Y entonces empezaron a husmear en las tiendas y descubrieron que ahí había muchas cosas de valor. Y se las empezaron a llevar y a esconderlas. Y qué tremendo va, porque imagínense los leprosos en qué la podían gastar si no tenían acceso a la ciudad. Y no podían pagar, aunque tuvieran todo el oro del mundo, para que alguien los sanara. El único sanador todopoderoso era el que les había permitido llegar a ese campamento, así de noche, en toda libertad. Pero les cayó el 20, como dicen ustedes, no digo yo. Les amaneció. Les vino a ellos y en sus conciencias dijeron: esto es lo que estamos haciendo, no es adecuado, no es bueno. Hay una buena nueva. Ya se fueron, ya no hay sitio, ya no hay enemigos. Entonces vayamos a decirlo a la casa del rey. Imagínense, arriesgándose ellos, llegaron del rey, pero llevaban esa buena noticia, llevaban toda esa buena voluntad de ser los anunciadores de una verdad, de un milagro de Dios. Así que estos hombres anónimos razonaron diferente. No tenían nada que perder, así que decidieron salir de la ciudad y arriesgarse. Pero el Señor, Jehová, los tenía en sus planes. Fíjese bien, como instrumentos para llevar las buenas nuevas al pueblo de Dios. Allí nos debemos de ver nosotros reflejados. Espere que me muerdo el cachete. Allí nos debemos ver nosotros reflejados en lo sencillo, en lo inexplicable
que usa el Señor en 4 leprosos, en un ruido, imagínense, en un ruido, para derrotar a todo un ejército atrincherado y acampando ahí. Qué bendición es para nosotros ser desechados por los hombres, como estos leprosos, pero utilizados por el Señor, como saetas en su aljaba. Amén. Nada ni nadie nos debe de anular a nosotros para servirle al Señor. Nada ni nadie nos debe de anular a nosotros para servirle al Señor. No debemos de subestimar la grandeza de Dios, su poder. Lo que siempre nos ha fascinado, palabra de la hermana Mari, nos ha fascinado las formas, las multiformas y métodos que Dios tiene para ayudarnos, para bendecirnos, para obrar sobre nuestras vidas. Aquí lo vemos en una forma sobrenatural a través del estruendo, del ruido, pero ya lo ha hecho a través del silbo apacible, pero también ya lo ha hecho con el ruido de las balsameras, y también en casos extremos les ha aventado piedra, ¿sí?, al ejército, ha detenido el sol y la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor escogió, como dice el apóstol Pablo, lo vil y lo menospreciado ante los hombres como instrumentos útiles en las manos del Señor para llevar esa noticia de salvación. En Él nosotros podemos dar ese giro inesperado para nuestras vidas y también para sorprender al pueblo. Porque al principio usted ve a los leprosos en su caminata de llegada al campamento, no están pensando en el pueblo, están pensando en su abastecimiento, en su riqueza, en hacerse ricos, pero no es para eso que el Señor les había permitido llegar con bien al campamento, sino que para convertirlos en instrumentos allí en medio de ese campamento, de testigos del poder y la grandeza del Señor, y que fueran con esa noticia, que regresaran a Samaria, que regresaran al pueblo de Israel, que regresaran a donde el rey y les dijeran, porque eran los que necesitaban saber esto, no, fíjese bien, no el profeta, porque ellos no van a regresar al profeta, van a regresar al rey, que es el que necesita la palabra de Dios y el fiel cumplimiento de esta a través de ese milagro. Si el profeta lo dijo, y digo, mañana ya va a estar aquí, todo barato, ¿sí? Y entonces vemos que en el verso 11 llegaron a la ciudad, y en el verso 11 dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Eso es un apartado acá. Este es lo que dice el rey. Está el milagro ocurriendo, ha ocurrido el milagro, se le llega a anunciar que ha pasado un milagro y él quiere racionalizar, ¿sí?, mezquinamente quiere racionalizar el poder de Dios, la grandeza de Dios, y dice, no, no es milagro lo que ha pasado, los sirios se han ido a esconder y cuando nosotros salgamos nos van a capturar, eso es lo que dice, y van entonces a tomar la ciudad. Porque qué tremenda es la mente del hombre, qué tremendo es el corazón del hombre, qué tremendo es que nosotros estamos en una vida de creyentes, en una vida en Cristo, en una vida que constantemente hemos visto los milagros de Dios a través de lo largo de nuestra vida, y siempre hay un momento en que nosotros tenemos una duda. ¿Será o no será? ¿No cree que decepcionamos a Dios con ese tipo de razonamientos?
El profeta le había dicho, ya mañana está la solución de parte de Jehová, para misericordia de tu pueblo y para misericordia tuya. Y él dice, no, esa es una estrategia, comprobémoslo. Eso es como cuando el Señor ha sanado a alguien y todavía quiere comprobarlo. Si ya hay sanidad. Dice, no, tal vez hicieron mal los exámenes. Hagámonos en 3 laboratorios diferentes. Gaste lo que tenga que gastar. El milagro está hecho de parte de Dios. La palabra fue dicha. Y mira que el centurión dice, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. Y la palabra ya había sido dada. Y ese oficial creía que si Jesús decía la palabra, el siervo iba a sanar. Dijo, di la palabra. No le dijo, ve a mi casa, o te ordeno que vayas a mi casa y que hagas el milagro, porque si no te pongo preso. No. Llegó en una actitud humillada completamente. Humillado completamente delante del Señor Jesús, reconociéndolo como Señor, como Salvador, como sanador. Por eso el poder, la virtud de Dios fue tal que dijo la palabra. Ahora vemos que es dada a través del profeta la palabra de Dios, y ya había acontecido esto en la caminata de los 4 leprosos hacia el campamento de los sirios. Pero el rey dudó, el rey no creyó, el rey dijo, no, aquí es estrategia, aquí algo pasa. Al final lo pudo comprobar, por tiempo no lo voy a explicar, lo pudo comprobar, y entonces el pueblo salió. Al final mandaron a comprobar si era verdad, y es ahí donde le digo que hallaron hasta las chancletas tiradas de los sirios. Y entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y entonces se cumplió la palabra del profeta. Aconteció, dice el verso 18, pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, dio 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, vemos pues cómo fue la reacción, cómo fue la actitud ante semejante problema. Un rey totalmente perdido, un príncipe irreverente, un pueblo desenfrenado en el pecado y desconociendo la palabra de Dios. Pero vemos el modelo nuestro a seguir, que es el del profeta. Y quería concluir con el primer libro, no lo busque, solo lo voy a mencionar para que usted sepa, con David, en el primer libro del profeta Samuel. Fíjese bien, en el capítulo 28, no lo busque, en el capítulo 28 se habla de que David fue odiado por el rey Saúl. Fue perseguido por el rey Saúl. Fue dado palabra del rey para que se persiguiera y se capturara o se matara a David, que no era rey todavía, solo había sido ungido para ser rey. En el capítulo 29 lo vemos que él huye, es exiliado, él y su familia es ubicada en otra zona, y él se va hacia donde los filisteos. Y sufre David, sufre muchas cosas. El estar lejos de su familia, etcétera, etcétera, pero allí él logra formar un ejército de unos hombres que lo seguían, que los reunió en la cueva de Adulán, se reunieron, el Señor permitió esto, y ellos, era un ejército que él tenía. Salen los filisteos a pelear, a guerrear contra Israel, contra Saúl. Y entonces, como está del lado de los filisteos, David tiene que ir con ellos. Pero hay en el corazón de David un dolor, aunque tiene que someterse con los filisteos, porque él nunca le ha hecho un mal a su pueblo, a su nación, ni existe en su mente el deseo de hacerlo, porque ha tenido la oportunidad de poder matar al rey y no lo ha hecho.
al rey Saúl, y no lo ha hecho, porque él ama a su pueblo y respeta a las autoridades, y sabe que es la voluntad de Dios, y sabe cuáles son los designios de Dios. Mas sin embargo, allí, estando allí, los del ejército filisteo dicen: no, a David no lo llevemos, si él es israelita, es de la tribu de Judá. No vaya a ser que cuando estemos en la batalla se vuelva a favor de los israelitas y nos ataque a nosotros por la retaguardia. Entonces mandémoslo para su casa. Y él vivía y se había establecido en un pueblo de Siclad. Entonces David regresa a Siclad con su familia, pero a la distancia ve humo, y cuando se va acercando se da cuenta que la ciudad está destruida, el campamento está destruido. Se han llevado a sus esposas, a sus hijos. El campamento es un desastre completamente. Imagínense qué tremenda, una situación difícil, ¿verdad? Que usted está pasando una situación y le viene otra, y le viene otra, y le viene otra. Esa es una presión que usted está recibiendo. Y este hombre recibe eso y empieza a llorar. Empieza a quebrarse. Dice que todos los hombres se pusieron a llorar. Y allí llorando, los hombres reaccionan y entonces buscan un culpable y culpan a David. Sus hombres están dolidos, están sin esposas, están sin hijos, no saben qué les ha pasado, no saben qué les va a pasar. Pero allí, dice en el verso 4 del capítulo 30, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mire qué tremendo. Y David se angustió mucho. Fíjese bien. Aparte del quebrantamiento que él tenía por el dolor de la pérdida de sus familias, se angustió. Esto era algo diferente. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y al final, lo más bello de ese verso dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es lo que debe de prevalecer en nosotros. Porque las crisis que vienen, como en el caso del sitio a Samaria, es para ver qué hay dentro de nuestros corazones. Si vamos a estar definitivamente sentados confiando en Dios, como el profeta, si vamos a refugiarnos en Jehová, como lo hace David, la angustia del alma que expresaban todos, la amargura que todos podían culparle. Imagínense que todo el mundo le eche a usted las culpas de la situación difícil que están pasando. Que todos unánime digan: no, es que tú eres el culpable, y usted sabe que usted no es el culpable, que usted lo único que está haciendo es buscar a Dios, refugiarse en Dios, que lo único que usted ha hecho es hacer la voluntad de Dios, aferrarse a Dios con todas sus fuerzas. Pero como aprendíamos hoy en la mañana, para salir de esa miseria, de esa condición miserable, es necesario que exista un cambio. Y ese cambio es aferrarse a Él. Y ese cambio es fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Y eso es exactamente lo que David hizo, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Que la situación está difícil, sí, la situación va a seguir difícil. Que la situación no le vemos salida, puede ser que no tenga salida, humanamente hablando. Pero nosotros, los que estamos acá, debemos de tener el compromiso que aunque los demás de la familia estén en amargura de alma, que aunque los demás estén en crisis, que aunque los demás no sepan qué hacer, que anden como hormigas locas cuando les han alborotado el hormiguero, que no saben hacia dónde reaccionar, y al que esté a la par van a morder. Así son las hormiguitas, ¿verdad? Como no saben qué pasa, muerden. Entonces uno involuntariamente tropezó con un hormiguero, mejor apartarse.
si todas están ahí alborotadas? Entonces así había amargura en el alma de aquellos que se sentían mal por la pérdida de sus seres amados. Había incertidumbre, pero también David había perdido su familia. Mas sin embargo, a David lo culparon porque era el líder, porque era el hombre espiritual, porque era el hombre que confiaba en el Señor, y entonces él hizo lo que mejor podía hacer. Se fortaleció en Jehová, como todos nosotros debemos de aprender a fortalecernos en Jehová. Las situaciones difíciles, ahí van a estar, pero fortalezcámonos en Jehová. Salgamos adelante a través del apoyo con Él. Descansemos en Él, refugiémonos en Él, que Él sea nuestra torre fuerte, que Él sea esa roca horadada en donde nosotros podemos sentir el refugio, que realmente Él sea aquel que nos devuelve la fuerza, el aliento. Si llorar hasta desvanecernos es tremendo. En el exilio, sin la familia, sin los seres queridos, sin los parientes, perseguido, no poder entrar a la ciudad porque había un edicto del rey para matar a David. ¿Hemos estado en una situación como David? No lo creo, ninguno. ¿En una situación extrema como David? No, ninguno. Pero sí tenemos, de acuerdo a lo que nosotros podemos soportar, el Señor nos permite, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Y ese es el punto. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Seguiremos confiando en el Señor o confiaremos en los hombres? ¿Confiaremos en la familia? ¿Confiaremos en aquellos que nos dicen que nos van a ayudar? Lo mejor es hacer lo que hizo David, fortalecernos en el Señor, confiando en Él y derramándonos delante de su presencia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, gracias. Son vida esas palabras que dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Demuestra realmente un rendirnos a Él. Hermanos, ¿a quién más le interesamos? Solo a Él. Podemos únicamente causar lástima en otros, pero difícilmente recibiremos la ayuda. Y la ayuda que necesitamos está en el Señor. Así que lo invito a que se fortalezca en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Lo están acusando, fortalézcase en el Señor. Le dicen que usted es culpable, fortalézcase en el Señor. En medio de esa tempestad, fortalézcase en el Señor. En medio del sitio, en donde no está bajo su control, se ha salido de su control y no sabe usted qué hacer, está limitado, fortalézcase en el Señor. Fortalézcase de tal manera que usted pueda sentir el poder de Dios para salir adelante.
que usted pueda levantarse y erguir su cabeza en medio de la adversidad, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de las acusaciones de sus propios hermanos. Porque eso es lo tremendo, que los propios hermanos son los que nos quieren hundir. Los inmaduros, los que no han crecido espiritualmente, nos quieren culpar. No se recuerdan ellos de que es el producto de su pecado, de sus malas decisiones, pero quieren un culpable. Fortalezcas en el Señor. Que lo amenacen o que lo han amenazado, fortalezcas en el Señor. Confíe en Él de tal manera que toda su fe y esperanza lo llenen y hagan una separación de esa miseria. Que quede atrás toda esa miseria, todo ese veneno, todo eso que han expulsado y todo eso que le han dicho que usted sabe que no es verdad, pero que lo quisieron hacer sentir mal, que lo quisieron humillar, que lo quisieron ver de menos. Que le quisieron hacer daño porque estaban dañados. Que lo hicieron quizás como reflejo, sin conocimiento. Pero usted, que tiene la palabra de Dios, pero usted que tiene la verdad de Dios, pero usted que conoce a Dios y convive con Él, fortalézcase. Porque Él será su refugio. Ese día que usted se ha derramado, Él ha sido su refugio. Ese día que usted se ha derramado delante de Él. Gracias, Padre Celestial. Y aunque se levante